Aventureros. Judas es considerado por nuestra cultura como el malo de la película, el traidor, el que vendió a Jesucristo, el del beso. Últimamente, y es verdad que hace un tiempo, empezaron a salir otras teorías que de alguna forma irían argumentadas en relación con un famoso evangelio apócrifo, el evangelio de Judas, donde al parecer Judas no sería ese traidor, sino un cómplice necesario para que se actualizase la pasión, muerte y resurrección de Jesús, porque si Judas no hubiera traicionado a Jesús, nada de esto habría sucedido. Y se planteaba, ¿y si Jesús y Judas llegaron a ese pacto y el gran sacrificado para la historia sería Judas, quedando a la postre como el traidor, debiendo de ser en realidad alguien fundamental para que la ecuación diese los resultados esperados? Hoy vamos a hablar de Judas. ¿Qué sabemos realmente de él? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo murió? Porque hay varias versiones. ¿Existía un plan secreto junto con Jesús o simplemente fue un traidor? Y para hablarnos de esto, ya sabéis a qué experto tenemos. Óscar Fábrega, el desafío viajero. ¿Listos? Comenzamos. Óscar Fábrega, ¿qué pasa, señor? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, joven? Un placer volver a estar aquí contigo. Y más hablando de este personaje tan especial y tan singular. Bueno, pues Óscar está hoy en Desafío Viajero porque tenemos libro nuevo, uno más, uno más. No sé la cantidad de veces que ha estado por aquí ya Óscar hablando de libros. Judas Iscariote tras el beso del traidor. Judas el Iscariote. Vamos a hablar de la etimología del nombre, que puede significar tras el beso del traidor. Y es que cada palabra está elegida con sumo cuidado porque os aseguro que nada es casualidad, ¿verdad, Óscar? Así es. Y cada palabra de los evangelios también. De hecho, eso, fíjate, eso es una de las cosas que a mí me gusta siempre dejar clara, ¿no? Para explicar un poco cómo funciona este trabajo que hacemos, ¿no? Los exégetas. Y es que es eso, al final consiste en leer entre líneas, en leer comparadamente, en encontrar pequeños detalles, pequeños indicios que nos permitan entender un poco todo este lío, a montar todo este gigantesco puzzle que, ¿no? Que sería la historia de Jesús. Y sin duda la historia de Judas es una parte para mí trascendental e importante y a la vez muy misteriosa de todo este drama, ¿no? Del drama que concluye con la muerte de Jesús o con la resurrección, según sean nuestras creencias. Pero sí, Judas es una pieza esencial en todo esto, ya sea como traidor, ya sea como cómplice de Jesús, ya lo veremos, pero esencial. Desde luego que sí. Fíjate que hace unos meses hablando, yo te decía, Óscar, pero tanto hay de Judas como para escribir un libro, ¿no? Pues porque, pues bueno, la cultura general nos cuentan pues cuatro cosas básicas, ¿no? Pues cuál era su profesión, la relación con los apóstoles, la traición y el ahorcamiento, ¿no? Eso es casi prácticamente lo que te diría pues la gran mayoría de la gente a quien le preguntes. Pero de repente, y bueno, tú me dijiste, sí, sí, hay mucho y ya verás, ¿no? Oye, tenemos un libro de, pues mira, grosso modo, alrededor de 300 páginas llenas de información de pues toda la historia de Judas. Es verdad, ¿no, Óscar, que había tanto de Judas como para publicar un libro completo solo de él? Sí, a ver, también he de decirte que yo pensaba que no iba a ser tan voluminoso este libro. De hecho, me propuse que no fuese tan voluminoso, ¿no? Porque, no sé, tengo poca capacidad de síntesis, todo se ha dicho, y en este caso pensaba que no me iba a hacer falta desarrollar esa capacidad porque pensaba a priori, ¿no? Que no iba a haber tanta información, ¿no? Pero claro, cuando empecé con todo el proceso de investigación, cuando empecé a leer bibliografía y a tirar del hilo, pues al final se convirtió en todo esto. Y sí, hay muchísimo. Fíjate, te voy a poner un ejemplo simplemente para que entendamos hasta qué punto el personaje tuvo que llamar la atención, mejor dicho, llamó la atención, inquietó a muchos cristianos desde la más remota antigüedad. Una comparación muy sencilla. Sobre María Magdalena, mejor dicho, María Magdalena solamente aparece en dos evangelios apócrifos que no sean los evangelios gnósticos, en los que sí que aparecen alguno más. Judas aparece como en 15 evangelios apócrifos. Y eso ya dice mucho del personaje. Eso, por lo menos, demuestra que había un interés en saber más sobre él y en explicar cosas sobre él, ¿no? Porque de algún modo, y en torno a esto articulo yo todo este proyecto, hay dos preguntas que, aunque puedan parecer a priori que están resueltas, que las tenemos claras, no están tan claras.
Esas dos preguntas serían, por un lado, ¿por qué, ¿por qué Judas hizo lo que hizo? Es decir, ¿cuál fue el motivo que le llevó a entregar a Jesús? Fíjate que no digo traicionar, sino a entregar a Jesús. Y el segundo, la segunda pregunta, la segunda cuestión, puede parecer incluso aún más baladí, pero es más importante todavía, que es ¿qué es exactamente lo que hizo Judas? Porque parece claro que lo que hizo es identificar a Jesús con el famoso beso en el huerto de Getsemaní, pero ni siquiera eso está tan claro, ¿no? Así que en torno a esas dos preguntas gira mi investigación, pero en torno a esas dos preguntas también gira todo el material apócrifo que se ha escrito sobre él, gira un montón de obras de ficción, poesías, novelas, obras de teatro que se han escrito también sobre Judas, porque es algo que durante siglos ha inquietado a la humanidad en general. ¿Quién es Judas? ¿Qué hizo? ¿Y por qué hizo lo que hizo? Desde luego. En un principio, pues tenemos los evangelios canónicos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero me imagino que para tu labor de investigación has tirado también de los evangelios apócrifos, ¿no? Porque de hecho, creo que incluso nos puedes contar algo relacionado con la infancia de Judas. Sí, a ver, es, es realmente inquietante, ¿no? Cuando uno se pone a leer los evangelios apócrifos y además unos textos que no son evangelios, no son apócrifos, pero son casi contemporáneos a algunos apócrifos, que son dos leyendas medievales muy importantes que se conservan y fueron bastante impresas y por lo tanto muy populares, que han contribuido a crear el espíritu de Judas a nivel popular, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la navegación de San Brendan, que es una historia fascinante que cuenta la historia de Brendan, un monje irlandés, o Borondón también, como se le cuenta, se le menciona aquí en la península o en las Canarias, que fue un monje irlandés que supuestamente hizo un largo viaje misionero que le llevó por todo el norte de Irlanda y que hay quien plantea incluso que llegó hasta América, y que en esa obra, en la Navigatio de San Brendan, que como te digo, se han encontrado, se conservan cientos de manuscritos, por lo tanto, lo que ¿Mm? indica que fue muy popular. Hay un momento en el que este señor, Brendan, se acaba encontrando con Judas y se lo Ostras, encuentra en un islote perdido en mitad de la nada, en el que reaparece salido del infierno una vez por semana, el domingo, y todas las fiestas de guardar. Y eso es una suerte de ligero premio que Jesús le había otorgado por su arrepentimiento en el último momento ante lo que hizo. Pero luego también qué bueno. está una obra indispensable que es la Leyenda Dorada de Jacobo de la Vorágine, Ajá. en la que también esa es una recopilación de hagiografía de vida de santos, en la que también aparece una historia de Judas y en la que se ahonda especialmente en su infancia. En su infancia también se ahonda en algunos de los evangelios apócrifos, ¿no? Por ejemplo, hay un evangelio que a mí me encanta, aunque no vale como fuente histórica porque es muy tardío, del siglo VI, que es el Evangelio Armenio de la Infancia, Sí. en el que curiosamente pasa algo muy significativo, y es que Judas y Jesús, según este texto, se encuentran de niños, se encuentran en Nazaret. Judas en ese momento, según este texto, es un niño que está poseído por el diablo y por lo tanto es un niño irascible, violento, que de hecho llega incluso a herir a Jesús, según el texto, y finalmente Jesús le acaba expulsando al demonio. Pero también como queda un poco en el aire que ese demonio volverá algún día a Judas, porque Judas es especialmente susceptible de que el demonio se haga con él, ¿no? En esta obra que te decía, en la de Jacobo de la Vorágine, en la Leyenda Dorada, se ahonda mucho más, aunque todo lo que se di cuenta en esta obra evidentemente es legendario y no tiene ningún sustrato ni evangélico ni histórico. Pero se cuenta, por ejemplo, que se cuenta una historia muy parecida a la de Moisés, y muy parecida a otros personajes también bíblicos, porque Judas, al parecer, fue un hijo de un matrimonio que justo la noche antes de que copulase el matrimonio tuvieron un sueño en el que se le anunciaba que su hijo va a ser un personaje maldito. Así que cuando se queda la mujer embarazada y cuando nace el niño, deciden abandonarlo. El niño acaba llegando a una isla en el que es acogido, lo abandonan en un pequeño cuenco de madera, ¿no? Como en el caso de Moisés. Sí. Es acogido finalmente por una princesa romana y acaba creciendo. Pero con el paso del tiempo, no entra en mucho detalle, la historia se termina complicando cuando él se entera de que no es el hijo de esta princesa, termina sin querer matando a su verdadero padre y fíjate, Joder, madre mía. casándose con su madre No me lo puedo biológica. creer. Sí, sí. No me lo Y, puedo creer. y aliándose con Poncio Pilatos, con el que, bueno, al fin acaba teniendo una gran amistad precisamente con Poncio Pilatos y demás. Pero fíjate, hay un nexo en común en todo esto, igual que también Ajá. en muchos de los apócrifos, y es esa pregunta, intentar entender qué es lo que llevó a Judas
acabar con Jesús. En muchos de los apócrifos se cuenta esta idea, ¿no? La idea de que estaba poseído por el diablo, estaba controlado por el diablo, o la otra idea de que era alguien que desde que era pequeño, por algún tipo de drama, por algún tipo de trauma, ya era un personaje maligno, un personaje controvertido y de poco fiar, ¿no? Esa es un intento de responder a una de las preguntas que te hacía antes, ¿no? ¿Qué es lo que llevó a traicionar a Jesús? Pero es curioso, ¿no? Porque además en muchos de los evangelios apócrifos, aparte de hablar de su infancia o hablar de algunos de los hechos de su vida, también se habla de su familia. Por ejemplo, fíjate, hay una parte que a mí me fascina de todo este proceso de investigación que yo llevo a cabo, que es, acabé encontrando un libro etíope, escrito en copto, que se conserva hoy en día dentro de la iglesia etíope, que se llama El libro rojo, el libro de la gallina, Ujú. que es un libro en el que se cuenta una historia alucinante sobre Judas. Una historia alucinante sobre Judas que luego he encontrado en otros sitios también, de otros cristianismos que no son el etíope, ¿no? Y lo que se cuenta es que Judas, fíjate qué curioso, que Judas, después de entregar a Jesús, y una vez que ya es conocedor de cuál va a ser la suerte de Jesús, decide ahorcarse. Y para eso no se le ocurre otra cosa que ir a su casa y pedirle a su mujer, que por cierto también aparece en varios apócrifos, la mujer de Judas, que es casi que más mala que él en estos textos, decide ir a hablar con su mujer para pedir una cuerda. Y la mujer, para pedir una cuerda porque él tiene miedo a que Jesús cumpla la promesa de que va a resucitar después de morir. Ajá. Y claro, Judas teme que se vengue de él, ¿no? Total, que la mujer le dice, la mujer en ese momento estaba cocinando un pollo o una gallina, según la versión, en la cocina, y entonces le dice que Jesús resucite es tan probable como que esta gallina resucite y cante 3 veces. Y la gallina o el pollo hizo eso. Esto es muy curioso porque fíjate, esto nos lleva, y ya que estamos aquí en Desafío Viajero, lanzo una invitación a la gente que nos esté viendo a que se marquen de viajecico a Santo Domingo de la Calzada, a La Rioja, Donde donde cantó la existe. gallina después de asada. Exacto, porque es que eso es una reminiscencia de esta historia, ¡Qué curiosamente. fuerte! ¡Qué fuerte! Es muy curioso. No me lo puedo creer, de verdad que me has dejado alucinado. O sea, viene de este libro rojo de Etiopía. Claro. A ver, el libro rojo de ¡Qué Etiopía es la, fuerte! la versión más antigua de esta historia. Probablemente proceda de otra anterior que se ha perdido. Y quizás esto llegó a Santo Domingo pues, para algún modo que no sabemos, ¿no? Pero la historia de Santo Domingo es una historia muy curiosa que cuenta la historia de un peregrino que va en el camino de Santiago, se enamora de él una chica de un bar y él pues, la rechaza por completo y ella para vengarse lo denuncia como que ha robado algo ahí en el bar, o lo ha robado a ella. Y entonces deciden, lo condenan y lo ahorcan. Lo curioso es que, claro, el resto de familia pues, continúa hasta Santiago, pero cuando vuelven, lo encuentran que está vivo el muchacho. Entonces van a hablar con el gobernador local de ese lugar y el gobernador le dice eso mismo que estamos diciendo, ¿no? Que el que su hijo haya resucitado o no haya muerto sería tan probable como que la gallina que estaban comiéndose en ese momento cante 3 veces. Y la gallina pues canta. Curiosamente, esta misma leyenda, esto es muy curioso, existe en otros lugares de Europa y también en la península ibérica. En Portugal existe una leyenda de un gallo muy parecida en la que la historia es similar, pero es el demonio, perdón, es Santiago el que sujeta al ahorcado para que no se ahorque. Y eso es, entre otras cosas, parte del origen de que el gallo sea el símbolo de Portugal. O sea, fíjate hasta qué punto. Ya sabes que esos son los tipos de los desvíos que a mí me Sí, 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 encanta sí, sí. No, no, poner en mi de verdad que obra. me ha gustado muchísimo. De hecho, hoy en día, cuando entras en la catedral de Santo Domingo de la Calzada, tienen un pequeño corralito con un gallo y una gallina vivos ahí Sí, dentro de la iglesia, pues un poco evocando esta historia, ¿no? Que me parece fantástico. Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada, relacionado con Judas. De verdad que no sabía eso. Qué bueno, qué dato tan interesante, Óscar. sí, Oye, Óscar, dime. si pensamos en la denominación, ¿no? En el nombre, Judas Iscariote. Aquí en el título los titula como Judas el Iscariote. Esto de Iscariote, ¿a dónde nos lleva? Pues, a ver, es que volvemos a un lugar común en estos temas, ¿no? Como recordarás. Lo mismo nos pasa a la hora de valorar o de intentar entender los epítetos de algunos personajes de esta trama. Lo mismo nos pasa con Jesús. Eso de Nazareno no está nada claro que Ujú. sea realmente un gentilicio. Lo mismo nos pasa con Magdalena. Tampoco está nada claro que se refiera al lugar de origen a Magdala. Y en el caso de Judas, aunque la Iglesia ha dado por hecho que esto de Iscariote es también un gentilicio, o sea, es decir, es un patrónimo, supuestamente porque nació o era originario de una localidad llamada Kerioth,
que por cierto existen dos críos distintos, no está muy claro cuál de las dos podría ser, pero ambas están en Judea. Y esto, de algún modo, se ha dado por hecho porque la tradición siempre ha considerado que Judas era el único de los apóstoles que no era Galileo, que era de Judea, que era judío, siendo estrictos en la denominación judío. Pero claro, en los evangelios no hay nada que indique que esto sea así, de hecho. Es más, en el cuarto evangelio, en el evangelio de Juan, se introduce, cuando se presenta a Judas, se introduce una denominación un poco distinta, porque no se le llama Judas el Iscariote o Judas Iscariote, que aparece de muchas formas en los tres sinópticos, en Lucas, o sea, en Marcos, Mateo y Lucas, sino que en Juan se dice que Judas es el hijo de Simón el Iscariote. O sea, es decir, seguimos sin saber qué es esto de Iscariote, pero ya sabemos que, según Juan, procede de su padre. No es un apelativo que se le ponía a él, ¿no? Esto es bastante raro. Se han propuesto un montón de soluciones distintas a esto, pero curiosamente la que más en boga está en los últimos tiempos y la que, sin que haya un consenso muy amplio, pero más o menos hay bastantes compañeros que lo dan por hecho y lo consideran que es bastante probable, hay quien defiende, y yo estoy con ellos, que esto de Iscariotes es una derivación de un término que aparece en Flavio Josefo, en el libro de la guerra de los judíos de Flavio Josefo, en el que al hablar de las tres principales sectas judías que según él había en el siglo I, esenios, fariseos y saduceos, él introduce lo que él llama la cuarta filosofía, que estaría compuesto por dos movimientos distintos, los famosos celotes y los sicarios o iscari o sicari. Y eso es lo curioso, porque aparece, según las fuentes, aparece escrito de formas distintas, como sicari en latín o como iscari. ¿Por qué lo de sicari o iscari? Porque estos sicarios llevaban una daga que se llamaba isca o sica, según la fuente, una daga curva, que además estos se caracterizaban, a diferencia de los celotes, que eran mucho más masivos, es decir, eran, como te digo, hacían acciones generales, públicas y importantes. Estos se encargaban más bien de hacer asesinatos selectivos a personas importantes y los mataban, los degollaban con esta sica, ¿no? Con esta isca. Bueno, pues hay quien considera que Judas era un sicario de estos. Ajá. Ahora bien, esto es problemático porque también es cierto que en tiempos de Jesús no está probada la existencia ni de celotes ni de sicarios. Aparecen unos cuantos años después, en torno al año 50, y tienen mucha importancia, sobre todo en los años 60-70 del siglo I, y sobre todo durante la Primera Guerra Judeo-Romana. Pero hay quien plantea que sí que, aunque en su momento no podían existir, sí que ya existía la idea, el concepto de estos personajes. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que los evangelios se escribieron después y que es probable que ya se hubiese producido una cierta mutación de la idea, ¿no? Pero claro, esto nos lleva a Luis a un problema grave, y es, ¿qué demonios hacía un sicario de estos en el grupo de Jesús, en el grupo de los 12? Y además, si tenemos en cuenta que hay otro apóstol que es Simón el Celote o Simón Celotas, pues ya tenemos dos, parece ser, que formaban parte de esta cuarta filosofía, ¿no? Eso como mínimo nos indica que el grupo de Jesús no era tan pacífico o tan homogéneo como se decía. Eso no quiere decir que todo el grupo estuviese de acuerdo con estas ideas, pero quizá una parte del grupo sí. Quizás el grupo de Jesús recogía sensibilidades distintas y quizás tenía apertura para, incluso estoy hablando del grupo de los 12, el grupo de los iniciados, el grupo de los elegidos de Jesús, no los seguidores de Jesús, que eran muchos más que 12. Que dos de los 12 fuesen de esta cuarta filosofía es bastante llamativo, ¿no? Hombre, desde Y luego. claro, nos da que pensar sobre, pues lo hemos hablado en otras ocasiones, sobre cómo pudo ser el movimiento de Jesús, si tuvo un matiz político, si tuvo un matiz armado. Y también, esto me da pie, y luego si quieres podemos Sí. desarrollarlo, a plantear mi intento hipotético de explicar cuál pudo ser el motivo de la traición y en qué consistió la traición o la entrega de Jesús. Pues iremos con eso, no nos adelantemos todavía, vamos a ir un poquito más despacio, porque yo sé que todo el mundo ya quiere escuchar la teoría que has podido esgrimir. No obstante, Óscar, cuando escuchamos a Antonio Piñero, ¿no? Muchas veces él tiene pues su lista de esos argumentos que hay en Sí, favor respecto de la existencia de Jesús de Nazaret, ¿no? De hecho, pues el Congreso del Misterio de Valencia nos los leyó todos. sí. Cuando tú has podido rastrear a la figura de Judas Iscariote, ¿has podido determinar
que históricamente Judas existió? Es decir, ¿hay una serie de argumentos a favor de la existencia de Judas? ¿O crees como pues, otros autores, por ejemplo Manuel Fernández Muñoz, considera que Judas no existió físicamente, que fue pues, una entidad teológica necesaria para la constitución de los evangelios y después de la historia relacionada con Jesús de Nazaret? ¿Qué Sí. opinas tú? A ver, siento decir que estoy totalmente en contra de lo que plantea Manuel y que, Un abrazo desde aquí a Manuel Fernández Muñoz. claro, claro, y sobre todo precisamente, creo que demostrar la existencia de Judas nos va a ayudar a apuntalar no solo la existencia histórica de Jesús, es decir, podría ser uno de los argumentos, estos famosos que comentó Piñero en Valencia o que él suele comentar de vez en cuando y que ha incluido en algunos de sus libros, sino también la existencia histórica de los 12, que esto, de los 12 apóstoles, que esto es muy importante porque aunque parezca que no, también se ha puesto en duda que realmente eso fuese algo que Jesús hizo en vida, elegir a 12, o, como defienden muchos, es una construcción teológica posterior de las comunidades cristianas posteriores que lo que hicieron es intentar legitimarse a sí mismas a partir de las predicaciones y la actividad misionera de estos supuestos 12 apóstoles, ¿no? A ver, aquí tenemos que tirar de algo que también lo hemos comentado alguna vez, en alguna ocasión, y que es esencial, que es lo que se conoce como el criterio de dificultad. Nadie va a inventar nada que le ponga en problemas. La existencia de Judas en sí, el papel de Judas en los evangelios es problemático. No tiene sentido que una comunidad cristiana posterior inventase que uno de los 12 elegidos por Jesús lo traicionase. ¿Por qué? Porque eso dejaba en mal lugar a Jesús. A ver, tenemos que tener en cuenta, lo primero que hay que tener en cuenta es que una cosa es lo que cuentan los evangelios, otra cosa es la realidad histórica, ¿no? Que no sabemos cuál es. Según los evangelios, aunque con matices, Jesús es un ser divino, con matices, más o menos, o ya es casi un dios, o un dios, una emanación de Dios según el cuarto evangelio. Por lo tanto, ¿cómo explicar que él eligiese a uno que luego acabó traicionándole y entregándole para que muriese? Claro, el proceso de racionalización que hicieron los cristianos y que acabó asentándose en la iglesia es que Jesús sabía que eso iba a pasar a priori, él sabía cuál era el plan divino que consistía en que él tenía que morir en la cruz y resucitar al tercer día según la doctrina paulina, que está presente en los cuatro evangelios. Pero claro, no tenemos ninguna evidencia de que esto históricamente sea así. Lo más probable es que esto no fuese así, que Jesús fuese un aspirante a Mesías del siglo I, convencido de que era el Mesías, un aspirante al trono de David, al trono de Israel o de Judá, como lo queramos llamar, y que él eligiese a 12 de entre sus muchos seguidores por un motivo que tiene que ver precisamente con estas aspiraciones monárquicas y con estas aspiraciones mesiánicas, que era, de algún modo, los 12 iban a representar a las 12 tribus de Israel. Y uno de los roles que el Mesías tenía que hacer, tenía que cumplir, era reunificar al antiguo Israel. Por lo tanto, desde esta perspectiva racionalista y escéptica, Jesús no sabía que iba a morir. Jesús no vino, o su misión no consistía en entregarse voluntariamente a la muerte para morir y resucitar. Entiendo que a un creyente esto le puede parecer horroroso, pero es lo más lógico y lo más probable, ¿no? Por lo tanto, el papel de Judas tuvo que ser otro. Desde esta perspectiva, la asistencia de Judas pone en entredicho a Jesús, porque fue alguien que se equivocó. Pero es que además Jesús se equivocó en varias ocasiones. Jesús se equivocó cuando él pensaba que él era el Mesías, el monarca elegido, el heredero de la casa de David, que con la ayuda de Dios, al presentarse en Jerusalén en sus últimos días, durante la Pascua, iba de algún modo a iniciar una revolución que iba a acabar con el dominio romano, sobre todo, y además que iba a conseguir que su pueblo por fin fuese libre de una vez por todas, después de décadas de sumisión al imperio, ¿no? Pero eso no pasó. Jesús además murió de una forma absolutamente cruel, murió crucificado. ¿Y qué es lo que pasó después? Pues seguramente lo que pasó es un proceso de racionalización de sus seguidores. Sus seguidores, convencidos de que eso no podía haber pasado sin una explicación, la muerte de Jesús me refiero, dieron por hecho que eso formaba parte de un plan. Y a partir de ahí se construyó todo el argumento teológico de que Jesús sabía y se entregó voluntariamente a la muerte. Por lo tanto, la existencia de Judas es bastante razonable y bastante plausible históricamente porque, primero, cumple el criterio de dificultad.
Segundo, cumple el criterio de atestiguación múltiple. Tenemos varias fuentes que hablan de esto, varias fuentes distintas y no relacionadas entre sí, que hablan de la traición o de la entrega de Judas. Y luego, esto de camino contribuye a lo que te decía, ¿no? A asentar la más que plausibilidad histórica de la existencia de los 12. Probablemente los 12 existieron y probablemente Jesús los eligió por ese motivo que te decía antes y además les dotó de poderes. Hay varios momentos de Marcos, de Mateo, incluso de Lucas, en los que Jesús los manda a predicar, pero Ujú. también les regala el don de curar con las manos y el don de eliminar demonios. Y Judas es uno de ellos. Es decir, no se puede nunca olvidar esto. Y es más, fíjate, cualquiera de la gente que nos esté viendo lo puede comprobar. En los evangelios, sobre todo en Marcos y también en Mateo, y que en Lucas algo menos, pero sobre todo en Marcos, siempre que se menciona a Judas, se deja claro que es uno de los 12, dejando claro que la traición fue especialmente grave, porque no era un seguidor cualquiera, sino que era uno de los especiales de Jesús. Así que yo no tengo la más mínima duda de que haya existido históricamente, pese a que, ya te digo, yo le dedico un capítulo en el que me hago eco de lo que han planteado otros exégetas, hay algunos españoles también muy interesantes, que lo han propuesto, pero a mí no me termina de convencer. O sea, explica muy poco que no haya existido y sin embargo explica mucho que haya existido realmente. Ujú. Bueno, pues queda claro, ahí están esos argumentos a favor. Yo la verdad es que también era un poco de tu opinión, ¿no? De hecho, me llamaba mucho la atención el argumento que esgrimía Manuel Fernández Muñoz, que por supuesto es igualmente también respetable, ¿no? Pues es Claro. una opinión y por supuesto que sí. Claro, a mí me gustaría que a todos nos hablases un poco de la persona de Judas respecto de cómo nos lo plantean los evangelios. Es decir, los evangelios ya nos están conduciendo poco a poco con determinadas notas disonantes que siempre las da Judas para que ya nos vaya cayendo mal y que en el momento de la traición de Jesús veamos que es que estaba claro que este era el malo. ¿O hay momentos en los evangelios en los que vemos que Judas se muestra como un apóstol caritativo, alguien que, pues bueno, es un buen hombre, ¿no? Que al final es lo que nos caería bien, ¿no? ¿Cómo nos lo pintan los evangelios? Mal, nos lo pintan muy mal. Además, de una forma contundente. A ver, hay que tener en cuenta, volvemos a eso, ¿no? Los evangelios se escribieron unos 30 Sí. años después, más o menos, de la muerte Ujú. de Jesús. Por lo tanto, en todo o gran parte de lo que en ellos aparece ya llevaba décadas moviéndose, ¿no? Ya sea por tradición oral, ya sea en pequeños folletos escritos. Probablemente hay algo que es uno de las grandes búsquedas que todos los arqueólogos bíblicos llevan buscando toda la vida, junto con el documento Q, que es un relato de la pasión, un relato de la última semana de Jesús, que probablemente utilizó Marcos en su texto, y luego los demás lo copiaron, y probablemente también lo utilizó Juan, aunque igual utilizó algo uno distinto, ¿no? Y sin duda, en ese manuscrito perdido de la pasión que usó Marcos, el primer evangelista, tenía que aparecer la historia de Judas. Pero Judas aparece desde el primer momento como el traidor o como el malo. Fíjate, hay varios matices, ¿no? Judas aparece sobre todo en 4 escenas en los evangelios. Primero aparecen los listados evangélicos, en los listados de apóstoles, que solamente aparecen en Lucas, Mateo y Marcos. En Juan no hay ningún listado. Y también aparece el listado de hechos de los Ajá. apóstoles. Siempre aparece en el último lugar. Y siempre aparece con una coletilla después. El traidor, el que lo iba a entregar, el que lo iba a traicionar. Siempre aparece así, ¿no? Después aparecen 3 escenas. Tiene 3 grandes momentos. El momento en el que él pacta con los gerifaltes judíos la entrega de Jesús, que Ujú. varía según los evangelios. En la última cena, en la que, aparte de la instauración de la Eucaristía, que es el gran momento, ¿no? El gran momento teológico o cristiano de la última cena, el otro gran momento es el momento en el que Jesús indica que uno de los que está allí le va a traicionar y también varía según el Evangelio, y después el acto en sí de la traición o de la entrega en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní. Bueno, pues en todos los casos, todas las escenas, siempre se ahonda en la maldad del personaje, en el que el personaje es terriblemente cínico y cruel y que no tiene el más mínimo perdón de Dios, nunca mejor dicho, ¿no? Es decir, no existe la más mínima piedad hacia Judas. Ni siquiera en el cuarto evangelio en el que hay es parecido el desarrollo, aunque hay algún matiz importante, porque en el cuarto evangelio se introduce algo que no se cuenta a los otros, que es que Ujú. Judas era el tesorero del grupo de Jesús, lo cual hace aún más llamativa
más llamativo el acto de la traición, porque no solamente es que era uno de los 12, sino que tenía un cargo de responsabilidad. Por lo tanto, eso parece indicar a priori que era alguien especial, cuanto menos para Jesús, ¿no? Como para que le diera un cargo de esa importancia. Así que no existe piedad hacia él. Pero hay algo que es para mí significativo y que es muy importante. Más de una vez lo hemos comentado ya tú y yo, Luis. Ujú. Marcos fue el primer evangelio. Lucas y Mateo no solamente ampliaron a Marcos, que lo hicieron, sino que además lo corrigieron. Son versiones de Marcos Sí, revisadas, sí, 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 esto lo hemos hablado. revisadas desde cristianismos posteriores, ¿no? Bueno, Ujú. pues este proceso de revisión se hace con Judas. Y esto es muy interesante. Y aquí está quizás como diría Juan Carlos Galán, aquí está la Ajá. madre del cordero. Y es que, fíjate, en el primer evangelio, en Marcos, cuando se produce la primera cena que te decía antes, la cena en la que Judas va voluntariamente a hablar con los sacerdotes judíos para entregar a Jesús, que ya andan buscando cómo matarle, cómo acabar con él, Sí, 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 sí. no, no se ofrece ningún motivo. Simplemente se dice que Judas se acerca hacia ellos, que ellos le ofrecen dinero y que ya quedan en que la entrega va a ser mediante un beso y demás. Cuando Lucas y Mateo desarrollan esta escena, ambos introdujeron motivos. Es decir, a ellos ya les chirrió aquello. Bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de la traición? Marcos no explicó ningún motivo de la traición. Lucas y Mateo introdujeron motivos distintos. Lucas planteó la hipótesis satánica, es decir, que estaba dominado por el diablo, que es lo mismo que gran parte de la tradición apócrifa también ha defendido. Sin embargo, Mateo no dijo nada de esto del diablo y fue el que introdujo el tema económico, las dichosas 30 monedas, que solamente aparecen en Mateo. Ujú. Y luego el Evangelio de Juan también se dejó seducir por el tema satánico. Curiosamente, porque como te acabo de decir, en ese Evangelio es el tesorero. Por lo tanto, incluso en ese Evangelio se deja claro que él metía mano en la bolsa en el tesoro, en la bolsa de las monedas. Sin embargo, Juan no utiliza el argumento económico, que le hubiese venido perfecto para su argumentación, sino que también defiende que el motivo de la traición es que está dominado por el diablo. Claro, esto es llamativo. ¿Cómo puede ser que Marcos, el primer evangelista, no diese un motivo para la traición? ¿Qué pasa aquí? ¿No? A mí eso me llama bastante la atención. Claro, cuando luego vemos el desarrollo de la historia, cómo va evolucionando, queda claro que existen varias construcciones teológicas que aparecen en los evangelios creadas con la clara intención de hacer aún más infame el ya de por sí infame acto de la traición. Por ejemplo, las 30 monedas, las famosas 30 monedas de Mateo. En, a ver, los que conocen la historia, supongo que todos las conocemos más o menos, son monedas que le pagaron con el tesoro del templo. El tesoro del templo estaba compuesto por los impuestos que los judíos pagaban en el templo. Y esos impuestos se pagaban en didracmas de Tiro, que es una moneda concreta que había en ese momento en la Me época. parece, mira, tengo aquí unas cuantas. Ahora me Sí, confirmas si es lo que tengo aquí. A ver si. es la que tiene Mira, un águila detrás. mira, sí, tengo aquí espera, lo voy a acercar un poquito a ver con la Sí, luz. aparece por un lado el dios Melkart y por otro lado aparece un águila. Joder, sí, ahí. Ese es Melkart, exacto. Claro, pues a ver, 30 monedas de plata, 30 didracmas. Eh, hay una cosa importante con esto, ¿no? Primero, esto es muy poco dinero. A ver, era bastante dinero, pero era poco dinero. Era, por Pues, ejemplo, ¿sabríamos al cambio esto cuánto es? sí, de hecho, fíjate, que como te puedes imaginar, ha habido mucho friki que lo ha hecho, lo ha intentado hacer, ¿no? Es muy difícil porque una cosa es calcular el cambio en peso, en plata, con nuestro valor actual de plata, claro, Ujú. y otra cosa es el valor económico que tenía en ese momento ese dinero, ¿no? Eso es relativo. Pero yo en el libro ofrezco varias cifras de varios autores distintos, ¿no? Pero sí podemos hacer una comparación con valor real de la época, ¿no? Por ejemplo, algo parecido a lo que es el índice Big Mac, ¿no? Que es una cosa que se utiliza para saber, Sí, 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 me encanta el índice Big Mac. claro, lo que Me vale encanta. un Big Mac en Sí, cada sitio del mundo para sí, saber sí, 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 sí. cuánto valen las cosas, ¿no? Pues algo parecido. Bueno, pues eso era, 30 didracmas era el sueldo de un jornalero normal del campo en aquella época. Un mes de trabajo. Un Era mes. la mitad de un esclavo en aquella época. Y eso, aunque era un dinero considerable, pero era realmente poco dinero. Es decir, eso lo introdujo, sin duda, Mateo, para dejar claro que Judas no solamente traicionó a Jesús, sino que además lo hizo por una minucia de dinero. Bien, pero es que probablemente lo del beso también
sea algo parecido. Y esto tiene que ver con la pregunta que tú me hacías, ¿no? ¿Cómo muestran los evangelios a Judas? Y tiene que ver con esa idea. Un inciso, Óscar, ahora vamos Dime. con el beso, Vale. pero por zanjar el tema de las monedas, em, claro, en los últimos años nos hemos sido abordados pues, por la serie esta de 30 Sí, monedas, ¿no? Pues hay la búsqueda de las 30 monedas, como la sí. reliquia y tal, ¿no? Sí, además Em, también aparecen en esa serie los cainitas, los famosos cainitas que sí, tienen sí, que sí, ver con sí, el sí, sí, evangelio sí, de sí. Judas, precisamente. Efectivamente. Bueno, pues monedas como estas, tú has podido averiguar, ¿no? Pues si hay por ahí iglesias que las tienen como Bueno, reliquias y que coincida que sean de estas. a ver, algunas coinciden con que son de esas y otras no. A ver, claro, con Judas hay un problema, como te puedes hacer una idea, ¿no? No tenemos reliquias de Judas, a diferencia del resto de los apóstoles o de la inmensa tanta cantidad de santos que hay en la iglesia, no hay reliquias de él, físicas. Pero existen mogollón de monedas. Existen, pero muchas. En España existen pocas, unas 4 o 5. En Valencia, precisamente, en la Catedral de Valencia hay una, Pues aquí que tenemos. por cierto, ya te digo yo que es falsísima, pero es que además el propio cartel que hay debajo de la moneda pone el siglo XVIII, ¿no? Ah, No hace vale. mucho tiempo, precisamente en el Congreso de Valencia, estuve yo allí con Jesús Callejo Ajá. y se lo preguntamos al tipo y el tipo mismo que estaba allí de la catedral dijo que la moneda era falsa, ¿no? Por cierto, en el libro de Callejo Nuevo aparece esta moneda de Valencia. Sí, en el Te he Hay más, visto cosas que no creerías, ¿no? sí, hay más monedas, hay una en Sevilla y alguna en Zaragoza, pero curiosamente donde hay una densidad enorme de monedas de Judas es en Sudamérica. En México hay una catedral solo que tiene como 9 y hay un montón más en distintos sitios, en México, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, existen mogollón. Ahora bien, casi ninguna es un didracma de tiro. Muy pocas, hay algunas, 3 o 4 así, pero casi ninguna lo es, ¿no? Por lo tanto, Vale, vale, vale. eso. Curiosamente, de Judas existe otra reliquia, nada más, que es la soga con la Vale. que supuestamente se ahorcó. Y eso está Ajá. en un sitio que es fascinante, que es en la Galería de las Maravillas del castillo de Ambras, que está en Innsbruck, que es un castillo que hizo Rodolfo II, que es un monarca muy conocido también para el amante del misterio, entre otras cosas porque allí se cobijó, en ese cuarto de las maravillas, se cobijó el manuscrito Voynich Hombre, y alguna historia más. O sea que fíjate, bueno, pues allí aún se puede ver un trocito de la soga con la que supuestamente se ahorcó Judas. qué fuerte, qué fuerte. Hombre, faltarían por ahí los labios, ¿no? Que sería lo interesante, ¿no? Pues con la cantidad de reliquias raras que hay, ¿no? Pues los Pues labios de Judas sería una de las míticas. Bueno, sí, estamos hablando de los labios y conscientemente vamos a el beso. De hecho, claro, es la portada de tu libro, es el beso de Judas. Qué sí. escena tan icónica la que has representado aquí. El beso de Judas, Oscar. ¿Por qué un beso? ¿Este era algo típico? ¿Era una forma de dar una señal en la época? A ver, primero hay que tener en cuenta una cosa que es para mí súper significativa. En todos los evangelios sí que se dice, y esto parece que puede tener un cierto contenido histórico, aunque siempre se puede poner en duda, que Judas sí que pactó de algún modo que le iba a entregar a Jesús así con un beso, ¿no? Aunque se puede, ya te digo, se puede discutir. Aparecen los 4 evangelios, pero curiosamente no en los 4 evangelios se produce el beso. Esto es muy llamativo porque solamente tenemos beso de forma explícita en Marcos y en Mateo. En Lucas no queda claro, ¿no? Parece que no llega a consumarse el beso. Y en Juan directamente no lo hay. Por lo tanto, ya tenemos que probablemente el 50% de los evangelios tiene beso y el 50% no. En Marcos, en la primera escena que te decía antes, la que Judas decide entregar a Jesús, es Judas el que propone esto del beso y los judíos están de acuerdo. Y él simplemente dice que él se va a acercar a Jesús y le va a besar para identificarle, sin más. Claro, si nos vamos al momento al momento de la entrega de Jesús al Monte de los Olivos, después de la última cena, si estamos allí, cuesta mucho entender qué sentido tenía que uno de los 12 tuviese que entregar a Jesús mediante un beso. Primero, Jesús ya era un personaje conocido, debía ser un personaje conocido, al menos en Jerusalén. Unos cuantos días antes, según los relatos evangélicos, quizás fue unos meses antes, pero un tiempo antes, Jesús entró siendo aclamado por, quizás no todo el pueblo de Jerusalén, pero sí muchos seguidores de Jesús, como el rey de los judíos, que es la famosa cena que se conmemora en el Domingo de Ramos. Unos cuantos días después, Jesús protagonizó la famosa y complicada de entender escena de la purificación del templo, ¿no? En la que se lió a palos con los mercaderes y los cambistas. Estas dos escenas, como mínimo,
dejan claro que debía ser un personaje conocido en la Jerusalén de la época. Después, a Jesús, si hacemos caso a los evangelios, le juzgó por un lado el Sanedrín y le juzgó también la autoridad romana. Ambas, ambas autoridades tenían que tener mecanismos tenían que tener espías, tenían que tener policía, tenían que tener gente que fuese capaz de identificar y localizar a Jesús. Aparte de esto, Jesús tenía un montón de seguidores más, no solamente los 12, muchos más. Cualquiera de ellos podría haber identificado a Jesús. ¿Qué necesidad había de que uno de ellos, precisamente uno de los 12, Claro. fuese el que lo entregase? O sea, no tiene sentido ninguno visto de esta perspectiva. Por eso yo planteo, y esto ya sí es lo planteo desde un punto de vista hipotético, teórico, la posibilidad de que esto, como las monedas, sea una construcción teológica de los evangelistas o de las tradiciones de las que ellos vivieron. Es decir, inventaron esto para hacer aún más infame el acto de la entrega. Si ya de por sí era feo que uno de los 12 fuese responsable de la entrega de Jesús, ojo, no de la traición, más feo es todavía que lo hiciese con un beso, que era un gesto de amistad, un gesto de amor. Esto, junto con las monedas, para mí son construcciones teológicas que pretendían eso, hacer más cruel, más sádico, más cínico a Judas. Y para mí explica muchas cosas. Pero fíjate, hay Pero un evangelio. un inciso. Dime, ¿Lo perdón. que nos estás diciendo, Óscar, es que no hubo beso? Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Sí, yo creo que, sinceramente, creo que no lo hubo. Es más, si me apuras, yo diría que toda la escena de la detención de Jesús no es así. No, dudo mucho que Judas fuese al mando tanto de las tropas del Sanedrín o de las tropas romanas. Seguramente eso no fue así. Para mí no tiene sentido eso. Intuyo a Manuel Fernández Muñoz asintiendo ahora mismo, Claro, dándote la conformidad. claro, claro, porque sobre todo porque a mí no me encaja con quién creo que fue Judas, ¿no? Que luego yo, si podemos, te explicaré un poco mi, Sí, 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 mi sí. planteamiento. Pero es que hay algo más, fíjate. Hay un apócrifo que es brutal. Los escritos, bueno, no es un apócrifo, es una mezcla rara entre apócrifo y un libro de un señor, un libro anónimo que se conoce como el Pseudo Aptias. En ese libro, que tiene mucho de gnóstico, ofrecen una explicación para el beso que es alucinante. Y es que, fíjate, en muchos de los escritos gnósticos y también en el Evangelio de Judas, Jesús tiene la capacidad de metamorfosearse, de cambiar de cuerpo. Puede manifestarse como un niño, como un anciano, de muchas maneras distintas. ¿No? Puede volar, puede ir andando como si no pisase el suelo, ¿no? Y eso aparece en muchos textos gnósticos. O sea, Esto tiene que ver con. eso lo hacían los Power Rangers y Jesús, Claro, entonces, según esto. claro, eso tiene mucho que ver con una creencia gnóstica que es que Jesús realmente no tuvo un cuerpo físico, Ajá. porque era un ser divino y no pudo nunca encarnarse. Lo que hacía es Y muy manifestarse. cátaro esto también. También muy cátaro, claro, claro. Y entonces se manifestaba de formas distintas. Bueno, pues en este texto, que es del siglo XIII o así, este autor lo que plantea es que el beso se produjo por esto. Es decir, era necesario que a uno de los suyos lo identificase con un beso porque cambiaba de forma. A mí me parece, de verdad, una explicación Buah, maravillosa, ¿no? brutal, Para el brutal. tema. Pero ya te digo, es un libro muy poco conocido y que, Ajá. y que es bastante estrambótico, bastante extraño. Bueno, curiosísimo, pero mira, ya hemos tocado los dos iconos. Mira, en la portada tenemos el beso y en la contraportada tenemos Las las monedas. monedas. Las monedas. Que por cierto, ¿cuál es el nombre técnico de la moneda? Que le hemos sacado Didracma. antes. Dibracma. Didracma. Sí, Bueno, que de hecho me he fijado que no es baladí, o sea, son dibracmas, ¿eh? claro. Lo Didracma sé de tiro. perfectamente. Sí, Oye, Óscar, yo siempre considero que es cultura general, que bueno, a nada que bucees un poco por la gente que rodea nuestra sociedad, vemos que no, que a alguien le preguntes, ¿de qué murió Judas o cómo murió Judas, no? Y bueno, pues la respuesta que más o menos pues todos los que hemos vivido de la cultura cristiana diríamos, pues se ahorcó. Pues no te creas que tanta gente sabe que Judas se ahorcó. Ahora ya, bien, lo alucinante es que alguien te diga cuál de las distintas versiones. claro. Porque una vez más no se pusieron de acuerdo con esto. Primero que solamente hay un evangelista que hable de la muerte de Judas, que es precisamente Mateo. Y además lo hace relacionándolo también con las monedas, ¿no? Según él, Judas, una vez que tuvieron a Jesús, tomó conciencia de lo que había pasado, y esto es importante, arrepentido, se dirigió al templo y se ofreció a devolver las monedas a los sacerdotes judíos. Estos rechazaron las monedas, según Mateo, porque eran dinero de sangre, es decir, un dinero que estaba manchado.
con sangre. Y aún así Judas decidió, las tiró, las monedas al templo, y fue a ahorcarse. Y Mateo no da más datos, simplemente pues ahorcó y ya está. En Hechos de los Apóstoles aparece una versión distinta. Y es algo muy curioso porque pese a que se dice o se cree que el autor de Hechos es el mismo autor de Lucas, del Evangelio de Lucas, no está tampoco muy claro que sí sea, pero bueno. Pero en cualquier caso, en Hechos del Apóstoles hay un momento en el que se cuenta la escena de la muerte de Judas y se da por hecho que él cobró también algo de dinero, aunque no se habla de 30 monedas, ni se dice realmente cuánto fue lo que cobró, ni nada por el estilo, ¿no? Pero hay una cosa que es muy llamativa, y es que se dice que Judas, con ese dinero, se compró un terreno y que en ese terreno tropezó, se cayó, se abrió la cabeza, se partió por la mitad y se le salieron las tripas, Se se le desmembró salieron las directamente ahí, entrañas. ¿no? Exacto. Y que desde entonces, y esto es lo llamativo, y además esto sé que te va a molar, porque además tú conoces aquella zona, desde entonces ese lugar pasó a ser llamado como el campo de sangre, Akeldama en griego, tal y como aparece en Hechos de los Apóstoles. En la versión de Mateo, y esto es muy curioso, en la versión de Mateo no es Judas el que compra un terreno, sino que son los sacerdotes judíos los que con ese dinero manchado de sangre deciden comprar un terreno. Compran un terreno para hacer un cementerio literalmente de extranjeros. Realmente es un cementerio de gentiles. Y dice también Mateo que a partir de ese momento, ese campo, ese terreno, pasó a ser llamado el campo de sangre. Es decir, no coinciden en cómo fue la muerte de Judas, pero sí en que su muerte, de algún modo, está relacionada con un terreno llamado campo de sangre. Y esto es muy llamativo. Bueno, pues fíjate a dónde nos va a llevar esto porque vas a flipar. Este terreno existe. O sea, Existe y es a día de hoy esto es visitable. visitable, claro que es visitable. Además, de hecho, es probable que hayas estado tú por allí, no lo sé, No y sé. que no lo supiese. Yo me imagino que no, porque si no lo sabría, seguro. No. De hecho, precisamente, yo siempre soy de los que dicen, no. Yo siempre recomiendo a los viajeros que se empapen muy bien de todo, que vayan allí, que vean todo lo que puedan, ¿no? Porque qué desagradable es que cuando Eso es, regresas, alguien te dice, oye, ¿y no fuiste al campo de sangre? No fui al campo de sangre, Oscar, eso no es seas mayor. terrible, ¿eh? Es terrible cuando Terrible, pasa eso, terrible. de verdad. Bueno, pues, también te digo, es una invitación a volver, ¿no? Bueno, pues resulta que existe un lugar que se llama el Valle de Hinnom o el Valle del Hijo de Hinnom, que es un valle que está en el sureste de Jerusalén. Ese lugar aparece ya en el Antiguo Testamento como un lugar maldito, porque allí, en uno de los, ¿cómo te diría? En una de las muchas ocasiones en las que los judíos dejaron de creer en Yahvé y se dejaron seducir por alguna deidad, empezaron a creer en Baal, que es un dios fenicio, y empezaron a realizar sacrificios de niños a Baal en ese lugar. Y por eso ese lugar, ya en el Antiguo Testamento, se le menciona como el campo de sangre. Pero ojo, es el valle de Hinnom, el valle de Hinnom, o el valle de Ben Hinnom, el valle de los hijos de Benet Hirom, de los hijos de Hinnom. Eso en hebreo se dice Ge-Hinnom, y en griego esa palabra Ge-Hinnom se dice Geemna. ¿Qué es la Geemna? Fíjate que esto es flipante. Resulta que en tiempos de Jesús aún no estaba trabajado dentro de la esfera judía cómo era la vida después de la muerte. Es decir, ya existía la creencia de que los justos eran ascendidos al cielo, aunque no en todos los judíos, pero en la mayoría sí, Jesús creía eso, pero aún no estaba muy claro cómo era el castigo para los pecadores. Había quien pensaba que iban al Seol, que el Seol era algún lugar en el que en un primer momento iban todos los muertos, algo como el Hades griego, ¿no? Pero ya en tiempos de Jesús empezó a surgir la idea de que había un lugar específico para los pecadores. Y ese lugar, en la entrada a ese lugar, estaba precisamente en este valle, en el valle de Hinnom, en la Geemna. Y esto es algo muy llamativo porque esto aparece muchas veces en los evangelios. En muchas traducciones no aparece como Gehenna, sino como infierno. Pero la palabra no es infierno porque no es nuestro infierno, aún no estaba trabajada la idea del infierno. Pero sí la idea de la Gehenna, que era como la puerta al infierno, ¿no? La puerta al lugar de los malvados. Qué Bueno, bueno. pues fíjate qué curioso. Esto es un indicio de que estos dos evangelistas, Mateo y el autor de Hechos, pongamos que Lucas, no tenían ni idea de las tradiciones judías. ¿Por qué? Porque en sus textos Jesús usa esa palabra, y habla de la Gehenna. Sin embargo, a la hora de hablar de la muerte de Judas,
no dicen esa palabra, no relacionan ese lugar del campo de sangre con la Gehenna cuando es ese lugar, ¿no? Eso deja claro que no tenían ni idea de las tradiciones judías. Pero claro, es que Judas murió en ese lugar, que es lo curioso. Es probable que sea eso, o es probable simplemente que fue un error de los evangelistas posteriores que dieron por hecho algo que quizás se diría en tiempos de Jesús, ¿no? En los últimos tiempos de Jesús, que Judas, por entregarle, iría a la Gehenna. Y ahí se dio por hecho que su muerte tenía que ver con ese terreno, ¿no? Eso me parece Increíble. fascinante. Por cierto, allí si vas Increíble. algún día, y Sí. aquí te voy a dar, ya sí que te voy a dar ganas de que vayas ya, hay un monasterio de los ortodoxos griegos, que es el monasterio de San Onofre, en cuyo interior hay un claustro, y en el claustro, en el centro del claustro, hay un tocón de un árbol ya muerto, seco, que es el que, según la tradición ortodoxa griega, usó Judas para ahorcarse. Estas cosas me vuelven loco, Óscar. Ya, lo sé, lo O sé. sea, lo de ir a. Mira, si ya me flipó ir al árbol de Zaqueo, al sicomoro, Sí. si ya estuve sin parpadear una semana después de ver la zarza ardiente en el monasterio de Santa Catalina, ver el árbol de Judas me tiene que flipar. Eso sí, siempre y cuando los griegos ortodoxos me dejen pasar, porque Sí, no les caigo demasiado bien. no a No, nadie, no le cabía a nadie a esta gente. no me llevo muy bien con los griegos ortodoxos. Bueno, me ha encantado, me ha encantado esta nota, me lo voy a apuntar y por supuesto que cuando se haga un buen viaje a Tierra Santa de nuevo, he tenido suerte de estar varias veces y perderme encima lo que me estás contando, iré con más ganas. Pero qué bueno, ¿no? Porque así alimentas un poco las ganas de regresar. Bueno, Óscar, Bien. vamos al plan. Es decir, tenemos esta posible teoría, ¿no? ¿Por qué Judas traiciona a Jesús? ¿Por qué Judas se entrega a Jesús? ¿Pudo existir un plan preconcebido por Jesucristo para que Judas le ayudase a ser entregado y consiguientemente cumplir pues con pues con lo que al final supuso la redención de la humanidad a través de la muerte, crucifixión y resurrección de Jesucristo? ¿Qué opinas de esta teoría? Pues que no. Sinceramente opino que no. Que no tiene sentido porque no creo que eso entrase, morir, no creo que entrase en los planes de Jesús. Creo que eso fue pues, un error de cálculo, creo que se vino arriba en sus pretensiones mesiánicas y en su valoración del apoyo que iba a contar con el pueblo de Israel o de Judea y acabó siendo ejecutado de una forma absolutamente terrible por los romanos. Creo que fue un gran error y por lo tanto no tiene sentido ninguno esto. Otra cosa es que los propios evangelios parecen insinuar esto. Pero claro, hay que tener en cuenta que los evangelios están construidos desde el punto de vista paulino, desde esa fe en que Jesús vino voluntariamente, se encarnó voluntariamente para morir y resucitar. Por lo tanto, necesitaba que alguien fuese el brazo ejecutor, el que le entregase, el que facilitase de algún modo que eso se produjese. Pero claro, tampoco haría falta realmente que fuese Judas, podría haber sido cualquiera, no tiene mucho sentido ni siquiera desde esa perspectiva. Pero fíjate, hay varios indicios. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el momento del beso hay un momento en el que le dice, según los evangelios, la conversación que tienen Judas y Jesús durante el acto de la entrega es distinta, ¿no? En el caso de Mateo, Jesús le dice, amigo, haz lo tuyo. Y esto parece insinuar esto que estás comentando, ¿no? Como que Jesús sabía lo que iba a pasar. También aparece algún indicio en el Evangelio de Juan, pero en cualquier caso, eso no es lo que dicen los evangelios. Los evangelios lo que dicen es que Judas fue un tío chungo y que además fue un traidor y que lo vendió por monedas o porque estaba poseído por el diablo, por mil motivos distintos o sin motivo, como Marcos, pero no que eso formase parte del plan. O sea, Jesús, en el único evangelio en el que sí parece formar un poco parte del plan es en el de Juan, pero es sobre todo porque en Juan, como Jesús ya no es un humano ni es un hijo de Dios, sino que es Dios, es una emanación de Dios. En Juan Jesús siempre está moviendo los hilos, en más que en ningún otro evangelio. Él controla toda la situación, él mueve las piezas, ¿no? Y ahí, claro, ahí sí parece un poco más evidente esto. Pero no parece que eso sea factible, ni eso encaja para nada en el Jesús de la historia. No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene? Ese Mesías, el Mesías de Pablo, el Mesías sufriente que se entrega en la cruz como un acto redentor, los judíos de su época no creían en un Mesías de ese tipo. Y Jesús era un judío de su época. No podemos, como bien dice el maestro Piñero, desjudeizar a Jesús. No podemos romanizar a Jesús y convertirlo en el personaje en el que lo convirtió Pablo, que era un personaje muy asequible para los romanos, sobre todo para los que estaban en el mercado de la religión del siglo I, en el que había muchos, por ejemplo, los cultos mistéricos,
y en el que había muchos dioses de muerte y resurrección, y en el que Jesús encajaba perfectamente. Pero eso no encaja en el mundo judío, ni en la fe judía, ni en las creencias, ya no de Jesús, que tampoco, sino de sus propios seguidores. Los seguidores de Jesús no creían en un Jesús que iba a morir en la cruz. Ellos pensaban que iba a ser un ser triunfante. Jesús mismo hay momentos en los que se contradice con esa idea de morir en la cruz. Hay una escena, por ejemplo, en Mateo, que también está en Marcos, en la que Jesús les promete a sus discípulos, a los 12, que cuando llegue el reino de Dios, cada uno de ellos tendrá un trono, habrá 12 tronos que representarán a las 12 tribus de Israel. Él, cuando habla del reino de Dios, no habla de algo que sucederá en el futuro, ni de algo espiritual o místico. Es algo físico que va a llegar a la realidad. Dios va a actuar por fin, como en el Antiguo Testamento, de nuevo en el mundo físico, de la mano de su Mesías, que es su rey ungido, para llevar a su pueblo elegido a dominar de nuevo su tierra prometida. Todo eso se puede olvidar, esas creencias, ¿no? Y en esas creencias no tiene ningún sentido todo esto de la creencia paulina de la muerte y la resurrección como el motivo de la encarnación de Jesús. Óscar, en Judas el Iscariote, tras el beso del traidor, nos hablas de pues, un documento que se hizo súper famoso hace unos cuantos años, ¿no? Que yo no sé si toca la teoría que estábamos avanzando ahora o no, pero es verdad que hizo correr ríos de tinta y documentales, que es el famoso Evangelio de Judas, Evangelio Sí, apócrifo. ¿Esta es la sí. historia que cuenta el Evangelio de Judas o qué es lo que se narra ahí? A ver, yo le doy mucha importancia a ese texto. De hecho, le dedico como, si el libro tiene 300 páginas, yo le dedico como 40 a Sí. esto porque me parece fascinante y porque además me apetecía mucho hacerlo, hacerlo digerible al lector interesado, porque es un texto, como todos los gnósticos, muy difícil de entender. Así que hice un trabajo de exégesis brutal de ese texto. De algún modo lo consumí y luego lo degluté para, para que la gente lo entendiese, ¿no? Es muy complejo, es muy lioso, es muy extraño. No es realmente gnóstico, es más bien proto-gnóstico, porque aún el gnosticismo como tal estaba en formación. Pero sí, en ese texto, el rol de Judas es, por un lado, es el discípulo favorito de Jesús. Por otro, es el único de los 12 que entiende quién es Jesús. Y además, que entiende quién es y de dónde viene. Es el único que, por lo tanto, entiende cuál es su misión. Y su misión es, Jesús no es un personaje físico, no es un hombre, aunque toma la apariencia de hombre e incluso toma el cuerpo de un hombre durante un tiempo. Jesús es un ser espiritual que viene, el motivo de su encarnación o de su llegada aquí es mostrarnos cuál es el camino de salvación, que no es mediante la fe en la muerte redentora de Jesús, sino en un camino de introspección que nos lleva a ver que dentro de nosotros tenemos una pequeña chispa humana que no pertenece a este mundo, sino que pertenece a otro mundo, al mundo del pleroma, que es donde mundo en el que todos estos cachitos de lo que somos está unido a la divinidad. Y de ese mundo del pleroma, como lo llaman los gnósticos, la unidad, el todo, también aparece así en textos griegos, de ese mundo procede Jesús. Jesús es una emanación de ese Dios, ¿no? Que viene a iluminarnos. Judas es el único que sabe eso. Y por lo tanto Jesús le encarga la misión de que, como Jesús ha tenido que acoger durante un tiempo un cuerpo físico, un cuerpo humano, Judas es el responsable, y ahora digo literalmente, de eliminar al hombre que me porta, dice ese evangelio. Judas tiene que ayudarle a escapar de ese cuerpo, simplemente y sin más. De hecho, el evangelio termina con Judas yendo a traicionar a Jesús ante los sacerdotes judíos, y ahí termina. No hay crucifixión, no hay ahorcamiento de Judas, no hay nada por el estilo. Eso es muy interesante, este texto es muy interesante por muchos motivos. Primero porque, al margen de que sea gnóstico o no, es muy antiguo. Y esto es muy curioso porque sabíamos que existía antes de que se descubriese, porque ya Ireneo de Lyon, en su obra Contra las herejías del año 182, lo menciona, y además como un libro bastante extendido entre los gnósticos, entre un grupo de gnósticos que son los cainitas. Por lo tanto, tuvo que existir pues, como mínimo unos 20, 30, 40 años antes. Nos vamos al 140 más o menos del siglo II. Eso es una fecha muy antigua. Piensa que el Evangelio de Juan es del año 95 o 100. La mayoría de apócrifos que tenemos son posteriores a este texto. Todos los textos gnósticos que tenemos son posteriores a este texto. Que haya un texto, que hasta nosotros haya llegado un texto, este texto dedicado a Judas, con una versión tan distinta de Judas, quiere decir que tuvo que ser un texto que tuvo bastante difusión. Que Ireneo, pensé una cosa, Ireneo vivía en Lyon,
vivía en Francia. Este texto se encontró en Egipto. Que Ireneo en Francia conociese este texto indica que tuvo mucha difusión en su momento. Por lo tanto, es muy importante entenderlo así. Y eso por lo menos nos deja ver que, aunque el cristianismo que acabó triunfando es el romano y el que probablemente tenga una raigambre más antigua en los evangelios canónicos, en el siglo II había otros cristianismos muy potentes que tenían una visión totalmente distinta de cuál había sido el rol de Judas. A mí eso por lo menos me llama bastante la atención y me parece realmente curioso. De verdad que ese capítulo para mí es el mejor del libro, porque de verdad he puesto todo lo que podía poner de mí para que se entienda bien, porque es mucho más complejo, tiene que ver con el zodiaco, tiene que ver con numerología, con la gematría, tiene que ver con muchas cosas muy chulas y merece la pena. Muy bien, muy bien. Muy interesante, Óscar, como todo lo que nos cuentas. Si casi en titulares, ¿no? Pudiésemos llegar a esa conclusión de por qué Judas traicionó o entregó a Jesús, ¿tu conclusión sería que se entregó a Jesús por dinero o por qué entrega Judas a Jesús realmente? A ver, pedirme a mí titulares como pedírselo a Piñero, ya sabes. No tenemos capacidad de síntesis ninguna. A ver, te voy a intentar resumir en 2 minutos. ¿Vale? Judas, probablemente, como el resto de los apóstoles de Jesús, estaba convencido de que Jesús era el Mesías. El Mesías, para los judíos de la época, podía ser de 2 maneras, pero sobre todo tenía que ser con casi toda seguridad uno. El heredero de la casa de David, un Mesías monárquico que iba a ponerse a liderar a su pueblo para llevarlo de nuevo a su gloria prometida, siempre con la ayuda de Dios. El Mesías significa el ungido, igual que Christos, en griego, significa el ungido. Todos sus seguidores estaban convencidos de que Jesús era el Mesías, era el rey de Israel, el rey de los judíos. Jesús probablemente también lo creía. De hecho, él forzó los acontecimientos para mostrarse públicamente como el rey de los judíos. Lo que comentaba antes el Domingo de Ramos es eso. Él, además, en el Evangelio, y en el libro lo cuento muy bien, ¿no? En el Evangelio es él fuerza la situación para hacer cumplir la profecía de Zacarías, en la que el rey de los judíos iba a entrar a lomo de un borrico, de una borriquilla, en Jerusalén, siendo recibido entre palmas y al grito de Hosana, Hosana, el rey de los judíos, Hosana, Hosana, David. Hay una cosa importante. Justo antes de todos los momentos en los que Judas va, en los 4 evangelios, a traicionar a Jesús, o sea, a pactar con los judíos en la traición, se produce una escena que es importantísima, que es la unción en Betania. Aunque es diferente la escena según los evangelistas, la escena siempre tiene en común 2 cosas, 3 cosas. Una mujer unge a Jesús con un perfume caro, ya sea en los pies o en la cabeza, y eso provoca que algunos de los discípulos, según el Evangelio, según todos los discípulos, o Judas, según Juan, se enfaden por el gasto excesivo en ese perfume que se podía haber empleado en los pobres. Bueno, pues en Marcos, como te decía antes, no hay ninguna explicación del porqué de la traición. Pero esto sucede inmediatamente antes del momento en el que Judas decide entregar a Jesús. Y ahora aquí ya especulo y termino. ¿Y si Judas, convencido de que él era el Mesías, convencido de que era un tipo que hacía milagros, que curaba a los ciegos, que curaba a los sordos, que curaba a los leprosos, que expulsaba a los demonios, convencido de que era el Mesías, estaba deseando que se manifestase ante su pueblo como lo que realmente era? Sin embargo, Jesús una y otra vez les pide silencio a los apóstoles, les insta a que se callen, el famoso secreto mesiánico. Y encima, cuando parece que ya por sí Jesús ha decidido, hace la entrada triunfal en Jerusalén, expulsa a los cambistas del templo, parece que está a punto de proclamarse como el rey de los judíos en Jerusalén, es ungido en privado, en una casa, por una mujer. Y ahí es donde yo especulo. ¿Y si Judas, contrariado, dijo, pues voy a entregarle para ver qué pasa? Si yo lo entrego, igual Jesús se ve obligado a proclamarse el rey de los judíos en público. Igual, de ese modo consigo levantar al pueblo de Israel para que le apoye. Él quizás estaba convencido de que Jesús no iba a morir, pero estaba convencido de que contaba con el apoyo de Dios. Igual él pensó eso, ¿no? Y igual salió mal la jugada. Wow, wow. No sé, a mí esa explicación no tengo ninguna evidencia de esto, pero es la única que me explica todo esto que estamos contando. Y si eso fue así, tiene todo sentido del mundo. Qué Que bueno. Oye, Judas, convencido de eso, lo hiciese, pero le salió mal. Salió bueno, terriblemente mal, de hecho. interesantísimo. Menuda hipótesis, Óscar. Oye, ¿a ti nunca te ha dado por escribir novelas, Óscar? Estoy en ello. Te soy sincero que estoy ahora mismo justo precisamente en ello. No sé Es cuándo que, saldrá, pero me es que, apetece de bueno, mogollón.
tú tienes material, ¿no? Y además las ideas que tienes se pueden dar un novelón espectacular, ¿no? Ya, Ya ya te nos digo, contarás. Ya lo nos intentaré, lo contarás. intentaré. Y a ver, yo esta hipótesis la desarrollo también como durante como 30 o 40 páginas también, con muchos más datos, con mucho más material. Y al final yo creo que es muy explicativa. Hay matices que pueden variar, pero creo que es lo único que para mí explica todo esto. Además, esto es problemático, porque pensemos una cosa, si esto fue así, ¿cómo explicar esta historia real, si fue así, al público romano? Sería muy difícil para los predicadores paulinos explicar que Jesús fue entregado por uno de los suyos para que se proclamase el rey de los judíos y el líder de los antirromanos. ¿Entiendes? Por lo tanto, eso explicaría también la construcción negativa del personaje de Judas, Ujú. en la falsa traición del personaje de Judas y todo este material, el beso, las monedas y demás, para hacer leña del árbol caído. Nunca mejor dicho. Pues bueno, alucinante. Judas el Iscariote tras el beso del traidor. Almuzara ha hecho una maravillosa acción, un gran trabajo con la portada, me encanta. ¿Conspiró realmente Judas contra Jesús o su acto formaba parte de un pacto consensuado con el Hijo de Dios? ¿Cuál es el verdadero significado del beso con el que entregó a Cristo? Bueno, pues estas y muchísimas más anécdotas, curiosidades, datos, reflexiones y argumentos son los que Óscar nos da en su maravillosa obra. Estos han sido simplemente unas pinceladas para que os hagáis a la idea. Óscar, amante de la cultura pop y de pues todo lo que tiene que ver con lo que orbita a distintas historias, pues incluso aquí nos habla de Jesucristo Superstar y el papel de Judas, ¿no? Que Claro, también se las trae, ¿no? ¿Te has visto claro, Jesucristo Superstar otra vez para escribir el libro? claro, claro, cómo no, ya sabes, el nivel de friquismo que uno puede llegar es brutal. Y también, por ejemplo, me hago eco de la última tentación de Cristo, que es una novela Sí. en la que también tiene un gran protagonismo Judas, y me hago eco de muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué en alemán se llama a las pecas Judas Mack? ¿Por qué, por ejemplo, el grupo de metal Judas Priest se llama así? Pero en fin, eso lo dejo para que la gente, si le apetece, lo lea y lo Sí. encuentren por ahí en el libro. Ya sabes que, Y insisto, que a mí me encantan estos desvíos. sí, 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 bueno, hombre, y no podía faltar el desvío de Judas y Alan Poe, ¿no? Que Claro, ese también me pareció eso es fascinante. además un crossover brutal entre mis distintas historias, sí, sí. Pues Óscar, qué un lujazo. La verdad es que se me quedan cortos todos los apelativos, ¿no? Es que tú puedes hablar de cualquier cosa, ¿no? Y todos estaríamos horas escuchando, porque la cantidad de datos, de materias y de, pues eso, contenido preciso que hay en tu cerebro es apabullante y lo agradecemos mucho. Todos los que te leemos, los que te admiramos y seguimos. No sé, ¿llevas ya la cuenta de cuántos libros llevas? Sí, este es el número 14. Ya el tema más complicado decía anterior, soy un poco supersticioso yo con el número 12 más uno, pero este sí, este es el 14. ¿El 13 que fue el de María Magdalena? Sí, así es, sí. Muy bien, muy bien. También librazo. Además es que siempre que Óscar Fábregas se pasa por Desafío Viajero, las visitas se disparan. Es una barbaridad. Y bueno, pues yo estoy muy, muy agradecido. Siempre digo, ¿no? Que hace muchísimos años, escuchando una entrevista que Santi Camacho hacía a Óscar Fábregas sobre el libro Prohibido excavar en este pueblo, me quedé embelesado con la historia de cómo lo contaba Óscar. Ese mismo año, y no sé de cuándo estamos hablando, pero esto será que será 2012, 2013, por Sí, ahí. algo así, 2013, 2013. Por ahí, ¿no? Me leí el libro, me pareció fascinante. Y muchos años después, cuando ya existía Desafío Viajero, cuando empecé con las entrevistas, ¿no? Y me leí el libro de Esto no estaba en mi libro de historia de los cátaros. Vi que Óscar Fábrega era el mismo autor que Prohibido excavar en este pueblo y ya se me revolucionó una afición que llega hasta día de hoy y que os invito a que también os veáis contagiados por ese virus fabreguesco que está lleno de cultura y de datos y cosas muy interesantes. Óscar, que te dejo las últimas palabras para que te despidas. Amigos, os pongo el enlace de dónde podéis adquirir el nuevo libro de Óscar Fábrega, Judas el Iscariote, tras el beso de El Traidor, que ya está en todos lados. Gran trabajo de Almuzara. Pues nada, Luis, como siempre un placer hablar contigo, un placer hablar de este personaje. Y te doy un par de primicias sin decirte en realidad nada, ¿no? Por un lado, que te aseguro que mi próximo libro te va a sorprender, porque no te lo esperas. Y sobre todo, que más te va a sorprender el día en el que te llega a tu casa una novela firmada por mí. Que te llegará. Más pronto que tarde, por cierto. Óscar, vamos a ver, ni Colombo llega a ninguna conclusión con lo que nos acabas de decir. Nada. Ya te lo diré en privado, te lo diré en petit comité. Tú sabías, por ejemplo, esto de Judas mucho antes que casi nadie. Te prometo, cuando te vea en persona te lo diré.
Bueno, pues muchas gracias, Óscar Fábrega. Gracias, aventureros, por haber estado este ratito aquí con el grande. Y nada, nos vemos el próximo domingo, ¿vale? Hasta la vista, aventureros. Un abrazo.